Un eclipse de sol se produce cuando se da la luna nueva, la conjunción entre el sol y la luna. Y un eclipse de luna se da cuando se produce una luna llena. Y en la aparición del eclipse puede ser dada a muchas interpretaciones dependiendo pues, de las creencias, de la corriente astrológica a aplicar, de si tenemos, solemos incluir la interpretación del nodo norte y del nodo sur en la carta natal. Piensen que cuando un astrólogo interpreta una carta, cuando un científico aplica una teoría, cuando un médico emite un diagnóstico, siempre sentencia. Y sentenciamos en función de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia, de lo que sabemos, de lo que creemos. Y a día de hoy, si tengo claro algo, es que solo sé que no sé nada y que cuanto más sé, más tengo la sensación de saber menos. La cuántica nos ha mostrado la existencia de una lineabilidad y una no lineabilidad del observador, del campo cuántico. Sabemos por la psicología y por la neurología que básicamente nuestra vida está controlada o movida por nuestro inconsciente. Somos conscientes de un 3 a un 5%. E inconscientes en un 93%. En un 95% o en un 97%. Es como esa punta del iceberg, de la que vemos la apariencia y la verdad reside en la profundidad. Solo vemos el 30% de la punta del iceberg y un 70% se oculta bajo la superficie. Del mismo modo sucede con el universo. Saben que la materia oscura está ahí y la quieren encontrar. Y que supone un gran volumen dentro del universo. Con esto que les quiero decir que si creer es poder, si yo creo que el eclipse va a traerme una serie de desgracias o va a traer una serie de desgracias a nivel mundial, yo ya estoy vibrando y resonando en función de esa energía y es lo que estoy entregando al campo cuántico. Personalmente, por mis estudios, por mi trayectoria, por mis inquietudes, me metí en el tema de la cuántica, de la mecánica cuántica, de la física cuántica, me metí en la biodescodificación, en la bioneuroemoción y bueno, quizás Cáncer y Capricornio, astrológicamente como arquetipos, sean los que despiertan muchos de los programas o memorias ancestrales. Son signos relacionados con el linaje, con el legado, con la familia, con la raíz. De manera que se pueden despertar pues, muchos patrones para trabajar en esos patrones. A día de hoy, no es como hace unos años, a día de hoy hay herramientas. En el sistema sanitario, en muchos sitios, ha cambiado. Ya no se sentencia a una persona con una enfermedad, se sabe que es un programa que se ha despertado y científicamente se demuestra a través de esos anillos del Dr. Hammer. Bueno, creo que ya hemos hablado en alguna ocasión de la nueva medicina germánica del Dr. Hammer. Yo no estoy totalmente de acuerdo ni totalmente en contra. No me voy a dualizar ahí. No hay bueno ni malo. No hay... Y yo la astrología personalmente la contemplo desde ese punto de vista, porque acorta la distancia entre un bueno óptimo y un malo pésimo. Son los que nos narran los ejes, los opuestos complementarios. Nos damos cuenta que las polaridades vienen a reflejar el equilibrio en la integración de dos opuestos que son complementarios, que se requieren el uno al otro. No hay luz sin sombra, ni sombra sin luz. Miren, en la astrología védica es muy bonito lo que la leyenda o la forma que tienen de contar cómo se crea el universo.
y lo que serían las distintas representaciones de Vishu en el cielo. El reino que se forma está gobernado, está reinado, valga la redundancia, por el sol y la luna. La leyenda de Rama y la leyenda de Krishna. La leyenda de Krishna es realmente muy significativa. Krishna es la luna. Y Krishna hace un montón de cosas que nosotros, como seres humanos, como simples mortales, como personas vibrando en la dualidad o fragmentadas, lo haríamos como malas. Porque él asesina, él roba, él miente. Pero nunca, nunca, nunca deja de reconocer su divinidad. No se expulsa del paraíso, no deja de ser un ser espiritual. Y una de las labores de Venus dentro del reino era enseñar con su diplomacia a los demonios, porque los demonios no eran expulsados, ni se apartaban, estaban integrados en el reino y lo que se hacía era educarlos para trascender. Lo mismo sucede con las memorias, sucede con los patrones, sucede con esa historia familiar que se repite de generación a generación. No se repite con objeto de que suframos, de que sintamos dolor, sino de que la trascendamos, de que trascendamos eso, esa carga que de alguna manera se repite en la historia. Con la luna llena en el signo de Capricornio conjunta a Saturno, se dieron muchos temas de este tipo. Y si bien la luna y Cáncer es el signo encargado de traer las almas a este mundo, el vientre de la mujer, el cáliz sagrado, el útero y el cuello del útero, Saturno es el dios encargado de llevarse las almas a este mundo, el que las va a buscar, el que pone fin, el que pone límite a la vida. Y eso no depende de nosotros. Consideramos que es algo superior. Como en metafísica decimos que la carta natal, la carta astral, es nuestro contrato de vida, nuestro mandala de vida, donde con una conciencia superior decidimos que esos eran los padres perfectos para llegar a donde teníamos que llegar, a ser quienes somos ahora, para trascender un legado y una carga familiar, una personal. Es lo que conocemos como karma, lo que llamamos karma. Y hay quien para los nodos lunares constituyen el propósito de vida. En la astrología védica, por ejemplo, el nodo sur representaría el ejército que defiende el territorio y el nodo norte el ejército que explora nuevos territorios. Y bueno, un poco para la astrología tradicional es de dónde venimos hacia dónde vamos. Hay quien lo llama cola de dragón y cabeza de dragón. Pautas y patrones que tenemos de otras vidas y que tenemos que eliminar. Miren, el nodo sur no se elimina. Es algo que ya me es dado, que es mío, que me corresponde por derecho. Pueden haber patrones, hábitos y pautas que yo deba trascender, pero también están herramientas que yo me he ganado en mis anteriores encarnaciones, por decirlo de alguna manera. También hay dharma. Y tenemos un enfoque de que todo lo kármico, todo lo relacionado con Saturno, todo lo relacionado con determinados planetas, es catastrófico y bueno, como les he dicho en más de una ocasión, estamos buscando constantemente demonios expertos en el venerable arte de la castración para sufrir, porque la Tierra es un infierno y la vida es un infierno. Y realmente el objetivo de Saturno es trascenderlo. Trascender el propio límite para el crecimiento y la expansión. Y el de Plutón, el ser auténticos. Y también hay una trascendencia en Plutón. Y la historia nos enseña que ante esos uranazos que marcan las revoluciones, y esto se los comenté cuando hablamos concretamente del planeta Urano, nos han enseñado que había una mejor forma de hacer las cosas y que puede evitarse el derramamiento de sangre.
Les comento todo esto porque en función de la visión astrológica, de la creencia, de la trayectoria de cada cual, va a ser una interpretación de estos eclipses. Y lo único que les pido es que ni me crean a mí ni que crean a nadie, que busquen su propia verdad, que lo sientan. Cáncer es un signo regido por la luna está en domicilio en Cáncer, siéntanlo, se trata de sentir y de que todos estamos conectados y jugamos en el mismo equipo llamado humanidad. Y lo que le pasa a mi vecino me afecta, pero lo que le pasa a otra persona que está en la otra punta del mundo también me afecta, porque en un punto de ti existo y tú existes en un punto de mí. Y cuando nos demos cuenta de que no hay separación, es cuando vamos a empezar a actuar de una forma más coherente con la energía y con el campo cuántico. Y esto nos lo explica la física cuántica, en la que hay una conexión del todo con el todo, en que hay un nivel superior que se llama consciencia, con S. Y que nosotros somos conscientes sin S. Simple y llanamente, en un 3, es como mucho un 5%. Las lunas llenas nos ayudan en la toma de conciencia, pero también las lunas nuevas, porque nos volcamos hacia adentro y en un punto de máxima oscuridad, yendo hacia adentro, ponemos en comunión el sol con la luna y sembramos una intención. Yo me niego a darles una visión pesimista y a signatural o ponerle una etiqueta al eclipse en Cáncer y decirle que el eclipse de sol en Cáncer es un eclipse muy bestia que va a traer unas consecuencias para la humanidad en el sentido de la restricción, de la castración, de la plutocracia, de altas jerarquías, de establecimiento de límites y fronteras a nivel mundial, etcétera, 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 y meterles la cuadratura de Marte retrógrado con Urano y hacerles paralelismos históricos. Eso está ahí, se llama memoria. Existe también un inconsciente colectivo. Pero hasta que no hagamos consciente lo inconsciente, te sucederán cosas y tú lo llamarás destino. Y no podemos sentenciar a la humanidad a ese destino, sino crear conciencia. Y saber que se van a activar muchos patrones porque muchos de nuestros familiares formaron parte de estas grandes tragedias históricas. Y eso está en nuestra memoria, en nuestro inconsciente colectivo, en nuestro inconsciente personal y familiar, pero también en nuestras células, en nuestra memoria celular, en nuestro ADN. Y ahí es donde se despiertan los mecanismos de defensa. Y si esto sucede, estamos invitados a trascenderlo, no a repetirlo. La repetición no busca el sufrimiento, como les he dicho en más de una ocasión, busca la trascendencia, hacerlo de un modo diferente. Y Cáncer nos invita a que le pongamos amor, a que le pongamos ternura, a que pongamos compasión y empatía. El nodo norte se va a situar en el signo de Cáncer y el nodo sur en el signo de Capricornio. Si bien es verdad que en el signo de Capricornio, a lo largo de este tiempo, 2019 y 2020, van a ir transitando una serie de planetas hasta que se produzca la triple conjunción de Saturno, Plutón y Júpiter en el signo de Capricornio, no olvidemos que ahí cae el nodo sur. Y es donde cerramos. Y es lo que vamos a estar tratando de trabajar. Y que Plutón es un planeta que rompe el ego en pos de una conciencia superior, al igual que cualquier transpersonal. Y Saturno, el objetivo de Saturno no es castrarnos. Miren, les voy a poner un ejemplo. Imagínense que ustedes tienen miedo a conducir, pero resulta que enfrentando su miedo se sacan el carnet. Y empiezan a conducir, pero simplemente lo hacen por zonas que ya conocen, que les son conocidas, en las que se manejan bien.
donde están cómodos en su zona de confort, su pueblo, su ciudad natal, 4 o 5 calles, una zona al completo en la que conducir pues se les hace fácil, no se les complica demasiado, aunque se pongan nerviosos porque tienen ese miedo. Pero resulta que en lugar de ponernos pequeñas metas y objetivos e ir afrontando ese miedo y confiando en nosotros mismos, en nuestra capacidad y en que no va a suceder nada malo, y vamos ampliando diariamente nuestro margen de actuación, en este caso de conducción, y añadimos una nueva calle, una nueva forma de llegar a un sitio, buscamos alternativas y cada día vamos poquito a poco en esas metas y decimos, pues mira, hoy cojo el coche y voy a salir de mi radio de actuación y voy a llegar hasta aquí, y mañana llegaré hasta allá, y pasado llegaré hasta allá, y así vamos poco a poco confiando en nosotros mismos. Si en lugar de hacer eso sigo sintiendo miedo, voy a ir estrechando mi margen de actuación, mi campo de actuación. Y pasaré de conducir por esa ciudad natal, por mi pueblo, o por esas calles en las que me encuentro cómoda, a transitar solo después por 3 calles. Y después por 2, y después por 1, hasta que llegue un momento que no voy a salir de mi casa. Porque los muros de la zona de confort, cuando tenemos miedo, se van estrechando. Y esa es la vibración de Saturno, cuando nos invita al crecimiento a través de la limitación. Pero esto no es una sentencia, esto no tiene por qué ser así. Quien toma la decisión eres tú. Frente a un miedo a expandirte más allá de lo que ya tienes varias opciones. Nos lo demuestra la cuántica, que cuando nos liberamos de la mente dual, de que las cosas tienen que ser de una manera o de otra, porque cuando lo hacemos, materializamos ese resultado y nos sentenciamos nosotros mismos y nos condenamos, abrimos el campo cuántico, podemos obtener infinitas posibilidades como infinitos el universo. Y cuando tú entregas eso a tu campo cuántico de conciencia, sucede lo mejor para ti. Y cuando te des cuenta, habrás ampliado tu campo de maniobra, tu trayecto en coche, y ya podrás ir a donde quieras, cuando quieras, porque habrás ido poco a poco conquistando ese terreno y venciendo tu propio miedo y afrontando esos mecanismos de defensa que pueden venir, pues yo qué sé, de un accidente en coche que tuvo tu padre, y un accidente en coche que tuvo tu abuelo, y un accidente a su vez en coche que tuvo... Y que eso se ha marcado en tu ADN, se ha marcado en tu genética y en tu inconsciente. Y se activa, y llega un momento que no sabes por qué, pero te pones muy nervioso al conducir y vas reduciendo tu campo de actuación, en lugar de confiar en ti mismo y ampliar ese horizonte. Les cuento todo esto porque los eclipses funcionan un poco así. Es una energía que se eclipsa. Si cuando se produce una luna llena, estamos arrastrando la energía desde la luna llena anterior y esa luna llena provoca una toma de conciencia y nos hace liberar esa energía, ponerla en luz, es lo que llamamos trascender la oscuridad, trascender la sombra, llevar luz a la oscuridad. Drenamos oscuridad, drenamos inconsciente y lo hacemos consciente. Si esa energía se eclipsa, ¿qué sucede? Que se acumula y que tiene una mayor fuerza, es más intensa. Puede llevarnos a confusión durante un tiempo, pero al final brota toda la luz. El objetivo de los eclipses es que si nosotros estábamos transitando ya por 2, 3 calles y estábamos reduciendo nuestro margen de maniobra de actuación, obligarnos en función de las circunstancias, a través de una serie de acontecimientos o circunstancias,
nuestra propia conciencia en un nivel más elevado, vamos a decir que es el observador del observador que está observando y que tiene una perspectiva mucho más amplia que la nuestra, que está limitada en este mundo, por mucho que queramos expandirla, es sacarnos de las 2, 3 calles. Y eso duele. Muchas veces duele. Siempre les insisto en que soltar duele, desapegarse duele, porque estamos tan acostumbrados a este patrón que aunque me esté quemando, aunque yo lo esté agarrando y me esté quemando las manos, absurdamente sigo agarrándolo, porque es lo conocido. Por eso les decía en la clase anterior que tenemos que aprender a vivir en incertidumbre, y que aprender a vivir en incertidumbre es maravilloso, porque cuando vives en incertidumbre vives en el aquí y ahora, en el momento presente. Tu mente no está viajando al pasado, no está juzgando, sentenciando y condenando los acontecimientos que se producen en la actualidad en función de hechos y experiencias pasadas. Y tampoco está temiendo o preocupándose o con una ansiedad por el futuro, por lo que va a venir. Confía. Es como les contaba, lo que les contaba antes de la astrología védica, de Krishna. Confía en su divinidad. Y lo que les he comentado de la excelencia. Nos vamos a equivocar, somos humanos. Es normal que nos equivoquemos. Lo importante es que aceptemos ese error, lo integremos y aprendamos de él. Ahí está la excelencia. Aparte que realizar ese proceso nos garantiza, de alguna manera, que no vamos a tropezar otra vez con la misma piedra. Porque lo hemos integrado. Y hablamos con el signo de Sagitario cuando el Sol estuvo en el signo de Géminis y por tanto la energía que se movía era la del eje Géminis-Sagitario, que obtenemos una información cuando la información la ponemos en práctica, se transforma en conocimiento. Y que cuando ese conocimiento lo integramos, se convierte en una verdad y en sabiduría, se graba en el alma. Hay cosas que sentimos o que ya sabemos que no tenemos por qué volver a vivir. Y cuando nos ponen esas pequeñas pruebitas de las que le hablaba después cuando el Sol ya entró en el signo de Cáncer, cuando nos ponen esas pequeñas pruebitas, esos pequeños exámenes sorpresa, sabemos perfectamente lo que ya no queremos y lo que sí queremos. Porque hemos trascendido un patrón, hemos trascendido una forma en realidad de contemplar un hecho. Porque un patrón, un hábito, es una creencia limitante que tengo de percibir un acontecimiento, un hecho, una persona, una circunstancia. Y ahí me limito. Entonces, en los eclipses nos llevan a trascender patrones, percepciones, algo que se ha acumulado durante mucho tiempo, una percepción, una creencia que ya me está limitando, que ya no vibra afín. Es como cuando en un trabajo sentimos que hemos llegado a un tope, un límite. En esta empresa ya no llego más, ya no doy a más, ya yo tengo que cambiar, yo tengo que renovarme, yo tengo que hacer una formación nueva, yo tengo que expandir mi frontera. Y esa es la energía que vuelcan los eclipses. Ahora empezamos con un eclipse en el signo de Cáncer, en el 13 de julio, que caerá en el grado 20. Este eclipse se va a dar con una oposición a Plutón, en el signo de Capricornio, Pártil además, pero también va a haber un gran trígono de agua en el cielo del Sol, Júpiter y Neptuno, y también un gran trígono de tierra entre Saturno, Venus en Virgo y Urano en Tauro. Yo no puedo darle con dos grandes trígonos
y una oposición a Plutón que aspira a que nos quitemos las caretas en el área donde cae el eclipse, donde te quites todos esos mecanismos de defensa y muestres tu emoción, tu empatía, tu inteligencia emocional. El eclipse va a mover la luna independientemente de que tengas la luna en el domicilio de Cáncer, independientemente de que tengas posiciones angulares, tu ascendente, el eclipse se ve en tu ascendente, el eclipse se ve en posiciones angulares, toque alguna de tus luminarias, planetas personales, todo eso va a tener un gran impacto. Pero independientemente de que eso sea así, el eclipse al producirse en Cáncer va a activar la luna natal de nuestra carta. Ya la tengamos en Aries, la tengamos en Virgo, la tengamos en Escorpio. Se activa la luna. Y sabemos que la luna es el inconsciente. Y sabemos que la luna son nuestras raíces. Y que es nuestra patria, nuestro sentimiento de hogar, lo que consideramos nuestro hogar. Que es nuestra vida íntima. Sabemos que el eclipse, igual que cuando el sol entra en un signo, automáticamente mueve al opuesto complementario. Y que vamos a trabajar con Cáncer y Capricornio. Y que en Capricornio está Saturno en domicilio y está Plutón desde hace muchos años. Vamos a trabajar con Saturno y con Plutón y vamos a trabajar con nuestra luna natal. Y no lo tenemos que contemplar desde una óptica pesimista, sentenciadora, de repeticiones históricas, ni siquiera de repeticiones familiares. Porque si trabajamos desde la conciencia, desde el amor, desde la inteligencia emocional, y empezamos a darnos cuenta de que hay mucho más de lo que ven nuestros ojos, y nos conectamos desde el corazón y venimos trabajando con el eje Leo Acuario para conectarnos a ese corazón, a lo que nos apasiona, a lo que sentimos, para ser auténticos, para brillar desde lo más profundo de nuestro ser y así iluminar a otro. Después del eclipse en Cáncer, seguiremos con la última tanda de eclipse del ciclo de Saros de Leo Acuario. Uno se producirá el día 27 de julio y el siguiente el 11 de julio. El 11 de agosto, perdón. Y de ellos ya hablaremos con mayor profundidad porque aquí venimos a cerrar determinadas cuestiones y a mover unas que quedan. Les explicaré también el tema de que cuando se produjo el eclipse, Marte enseguida tocó el grado en el que se producía el eclipse y eso trajo un movimiento y una aceleración en cuanto a este tipo de temas. Aparte, el eclipse del 21 de agosto de 2017 fue un eclipse bastante fuerte, fue un eclipse total de Sol. Ahora tenemos un eclipse parcial de Sol. Es un eclipse que nos anticipa todo lo que vamos a trabajar en el eje Cáncer-Capricornio. Y aquí voy a incluirle no solo la inteligencia emocional, no solo el trabajo el proceso de individuación con la familia y la trascendencia de cargas familiares, de patrones y de programas que se activan, de genética, de epigenética, del árbol genealógico, sino también de que debemos empezar a contemplar la energía femenina y la capacidad de concepción, tanto el momento de la concepción, de una manera totalmente diferente. Y cuando les digo una manera diferente, es una manera mucho más elevada. Y dentro del artículo del eclipse en Cáncer, les he dejado una forma que tiene una tribu africana, la tribu Imba, de recibir las almas o de llamar las almas a la encarnación. Y es muy bonita, incluye una canción, una melodía, incluye un árbol, que es algo
que representaría mucho al signo de Cáncer y al signo de Capricornio, porque tenemos la raíz, las ramas, lo que hay hacia adentro, la raíz, Cáncer, de dónde vengo, y hacia dónde voy, Saturno. Y el árbol necesita, hay un movimiento contradictorio que alza las ramas solo desde la raíz. Podemos crecer a través de nuestras raíces, contemplando nuestro pasado, teniendo en cuenta de dónde venimos y trascendiendo ese de dónde venimos. Investigado en esta temática. Y sabemos a día de hoy, tenemos la certeza a día de hoy, de que eso nos influye. La epigenética ha arrojado muchísima luz en este campo. La psicología, el psicoanálisis. Si le diéramos una vuelta a la tortilla, diríamos, oye mira, estás condenado a repetir la historia familiar, hay un inconsciente colectivo al que me estoy conectando, de manera que vamos a repetir el ciclo histórico y vamos a vivir una serie de desgracias, se va a declarar una guerra, y bueno, ¿de qué nos sirve eso? ¿En qué punto hemos aprendido, hemos trascendido? Crecer duele. Es el caso de la langosta cuando muda el exoesqueleto. Ella está creciendo, necesita crecer, pero tiene un límite que es su exoesqueleto, su caparazón, que se le impide. Y tiene que romperlo, lo rompe con su crecimiento interior. Y durante un tiempo está en estado de máxima vulnerabilidad. Blandita, al 100% y al descubierto, y se va y se esconde entre las rocas, hasta que vuelva a crecerle lentamente el caparazón. Se esconde de los depredadores porque está en estado de máxima vulnerabilidad. Y esto nos sucede a nosotros también, de la naturaleza y de los animales, de los crustáceos. Podemos aprender absolutamente de todo, incluso de las plantas. Hablamos de la inteligencia vincular de las abejas. Pero también tenemos a las plantas que cuando son atacadas por una plaga, también medidas por una plaga, emiten y se conectan con una plaga depredadora de la plaga que la está amenazando. Todo está conectado con todo. Y cuando consideramos que estamos separados, cuando contemplamos la vida y los acontecimientos que nos suceden y los que le suceden al lado y lo que le sucede a mis amigos y lo que sucede mundialmente, lo contemplamos de forma aislada, como si no nos tocara, como si no tuviera que ver con nosotros, perdemos la perspectiva de la unidad y de la totalidad. Nos sentimos expulsados de ese paraíso. Nos sentimos no merecedores, no dignos. Empezamos a vibrar en miedo, en dualidad, en fragmentación. Empezamos a sentenciar nuestra propia realidad y a materializar una serie de cosas en nuestra vida que resuenan y vibran afín a esa vibración que estamos emitiendo, porque emitimos, recibimos, emitimos, recibimos. Y como es adentro, es afuera, y como es arriba, es abajo. Entonces, en lo que tenemos que trabajar es en gestionar nuestra propia emoción. No se trata de controlar, no. Ya les comenté lo de vivir en incertidumbre. Se trata de gestionar nuestras emociones, nuestros picos emocionales, nuestra intensidad emocional, que nos hace repetir. Es ser ese observador que observa. Calmarnos, utilizar las técnicas que cada uno considere apropiadas, que les van bien, que te sientes bien utilizando esa técnica, que vibran afín a ti, ya sea meditar, ya sea el yoga, ya sea llenarte la bañera y darte un baño de espuma o un baño de sales o practicar aromaterapia o acupuntura. Todo es exactamente lo mismo, todo nos lleva a lo mismo.
Ya les comentaba la astrología védica, les comenté bueno, esa forma de concebir o de llamar al alma que va a encargar de la tribu Imba en África. Y es muy bonita porque cuando una mujer se despierta su instinto maternal, se va sola, se sienta a pie de un árbol, hasta que en silencio intuye la melodía del alma que va a encarnar. Y una vez la escucha, se le enseña al futuro padre, y cuando hacen el amor, cantan la canción al mismo, invitan al alma a través de su propia canción, del alma, valga la redundancia. Y bueno, y después esa canción se utiliza también en otros momentos de la vida, por ejemplo, cuando ese niño se transforma en adulto y bueno, comete un error o lo que es considerado por la tribu algo que va en contra de la sociedad, se reúne el pueblo, la aldea, y le recuerda quién es, cantándole su canción, su verdadera identidad. Vivimos muy desconectados de nuestra verdadera identidad, y esto ya no es un tema metafísico, místico, socialmente, sino esto es algo que nos ha demostrado la ciencia. La mecánica cuántica, la física cuántica, la biología incluso, y la epigenética. Entonces, pensar de la otra manera es pensar ya en un desfase total. Y eliminar la espiritualidad, el sentimiento de estar conectados a algo, de mirar hacia arriba, que siempre lo ha tenido el ser humano desde el inicio de los tiempos, ha sido el gran error. Porque nosotros mismos somos los que nos hemos expulsado de ese paraíso, los que hemos rechazado nuestra divinidad, nuestro poder personal, nuestra capacidad de ser co-creadores de nuestra realidad, y los que nos hemos sentenciado. Como siempre, las cuestiones en el buzón del curso de la luna, seguiremos hablando de esto. Les mando un besito a todos y nos vemos en la próxima.